Buenos días, gente. Bueno, a la noche van a estar viendo ustedes este video. Ustedes saben que está pasado en diferido aquí por nuestro canal de YouTube, en el canal de nuestro instituto, del IACS. Esta es la primera parte de esta serie de 7 módulos que van a constituir un seminario sobre la catequesis, sobre cómo ser catequista. Un poco lo hacemos también junto con la invitación de la Junta Arquidiocesana de Catequesis y queremos un poco con este curso tener una mirada panorámica a raíz de esta sed de formación que tienen nuestros catequistas y nuestros agentes pastorales y tener una mirada amplia, ordenada y con conceptos claros sobre qué es la metodología catequética o la metodología catequística. Esto es interesante para ir descubriendo que hay pasos, que hay modos, que no hay unos únicos modos de poder encontrarle la vuelta a la cuestión de la catequesis. Que antes que nada tenemos que recordar que la catequesis es un apostolado, es una misión, pero sobre todo es una vocación, es un llamado de Dios. Vamos a tener 7 encuentros. Estos 7 encuentros van a ser los jueves de 19:30 a 21. Algunos van a estar a cargo de profesores y de sacerdotes el módulo entero y otros se van a dividir en 2 momentos, haciendo una especie de pareja pedagógica entre un profesor y un laico o 2 profesores, 2 laicos. Y vamos a comenzar hoy, jueves 19 de septiembre, iluminados con esta imagen y esta palabra que el mismo Jesús se atribuye: yo soy el camino, ¿no? Un poco abriendo el camino de este momento, de este proceso de formación en la metodología catequética. Yo soy el Padre Luciano. En esta primera parte de este primer módulo voy a estar a cargo de darle los fundamentos y los conceptos generales de la metodología catequética, y en la segunda parte estará la profesora Cristina Avelina, que nos hablará sobre las edades de la fe. Ya el próximo jueves 26 de septiembre, la palabra nos ilumina con otra frase que Jesús dice de sí mismo: yo soy la luz. Allí va a haber 2 momentos en este segundo módulo. La primera parte a cargo del padre Alejandro Ramírez, que nos va a hablar de la centralidad de la palabra en la catequesis, como un momento de iluminación importante, ¿no? La metodología catequética tiene una fuente y tiene una base que primero es la palabra de Dios, uno de los lugares donde Dios se revela de modo explícito y personalmente, teniendo como interlocutor al ser humano, al hombre, hombre, varón, mujer. La segunda parte del módulo va a estar a cargo del padre Claudio Masuti, sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná. Él es el director de la Junta de Catequesis de la diócesis vecina y nos va a estar acompañando, hablándonos sobre las ciencias que ayudan a la catequética: las ciencias de la comunicación, las ciencias pedagógicas, las ciencias teológicas. Ya el jueves 3 de octubre va a iluminarnos la palabra de Dios con yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y en esto de estar unidos a Jesús como la vid y los sarmientos, nos va a acompañar la profesora Handri Durá. Ella es de San Genaro, actualmente es la vicedirectora de la Junta Arquidiocesana de Catequesis de aquí de Santa Fe, y nos va a estar hablando sobre los elementos de la metodología catequética, de cuáles son los elementos que componen el campo de la metodología y su contextualización. Es decir, vamos a tener en claro que hay elementos que son propios del momento catequético o del acto catequético, pero que además necesitan, para ser eficaces, significativos y generar actitudes maduras de fe, un contexto determinado o contextualizarse a estos interlocutores a los que nosotros vamos a evangelizar. Ya el jueves 10 de octubre Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Allí vamos a estar en 2 momentos también planificando este módulo, y el primero va a ser a cargo de la profesora María Eugenia Bouvier, donde nos va a hablar en general de los modos de planificar un encuentro. Esto un poco ya la actividad catequética nos habla un poco a la creatividad, pero hay elementos que no pueden faltar. Bueno, ese va a ser el primer módulo. El segundo módulo va a estar a cargo de la profesora Graciela Sorú y nos va a hablar específicamente de diferentes modos, ella traerá sus opciones, de planificar un encuentro, ¿sí? Ya el jueves 17 de octubre, este es mi hijo amado, escúchenlo, será la palabra que nos ilumine en ese módulo, a cargo del padre José María Soria.
él va a estar hablándonos de la espiritualidad y la ministerialidad de la metodología catequética. Es decir, vamos a entender este módulo como un poco de esbozar o delinear cuáles son los principales modos, los principales tipos, cuáles son los tips que componen a un catequista hoy, o que necesita un catequista tener desarrollados hoy, entendiendo la catequesis además como un ministerio. Recuerden que hace poco el Papa Francisco instituía como ministerio laico estable el ministerio del catequista. Entonces es un ministerio, es un servicio. Bueno, ¿cómo es la espiritualidad de este servicio? Es parte de este curso de metodología, ya que es crucial saber cuáles son las características necesarias, a especie de mínimo vital y móvil después a desarrollar en el tiempo en un catequista que entiende la catequesis como un llamado, como una vocación, pero también como un servicio a la Iglesia como instrumento del reino. Ya el jueves 24 de octubre, recordando un poco el momento de los discípulos de Maús, se les abrieron los ojos y los reconocieron. Vamos a estar hablando de ya aspectos pastorales de la catequesis, es decir, todo lo anterior aterrizado, con un poco de anécdotas, de vivencia personal, pero también con algunos conceptos que van a ir recordando los módulos anteriores y fijando esto de cómo contextualizar el momento privilegiado de la evangelización, que es la catequesis, en los distintos ambientes. Para ello nos va a estar acompañando la doctora María Eugenia Marcolín. Ella es representante legal de varios colegios, en su momento de nuestra diócesis, ¿no? En su momento estuvo también en la Junta Arquidiocesana de Educación, es catequista desde hace muchos años. Bueno, la experiencia, la maduración del ministerio catequístico, aquí contado un poco en estos aspectos pastorales necesarios a tener en cuenta, ¿no? En el mundo de hoy, ¿sí? La catequesis en el mundo hoy, cómo está, como providencialmente estamos llamados a evangelizar. Y finalmente, el último módulo, el jueves 31 de octubre, estará a cargo de la profesora Diana Trocero. Nos ilumina la palabra cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Nos va a hablar de la pastoral catequética escolar, donde un poco la catequesis suele ser el hilo más fuerte que teje la trama de la pastoral en el ambiente de las escuelas. Entonces, nos pareció interesante incluir una mirada catequética fuera de lo parroquial y tener en cuenta que hay otros lugares donde la pastoral de la evangelización necesita la catequesis, como lo son, por ejemplo, las escuelas, donde tenemos un montón de elementos y de factores que ayudan a generar procesos de evangelización en el ámbito de la catequesis y de la formación religiosa, que son ámbitos distintos. Después la profesora hará las aclaraciones pertinentes. Bueno, un gusto. Ahora sí, vamos a comenzar con este primer módulo, donde vamos a hablar sobre los conceptos y los fundamentos de la metodología catequética. En primer lugar, quiero darles el objetivo del curso para tener en cuenta que los diferentes módulos son parte de un todo, de un cuerpo orgánico de este seminario que estamos haciendo. El curso de metodología catequística es un programa que está diseñado para capacitar a los catequistas, para recordar a los catequistas, para ordenar conceptos en los catequistas sobre las técnicas y las estrategias efectivas para transmitir la fe católica a los demás. Es decir, vamos a ir adquiriendo herramientas, vamos a ir ampliando y ordenando conceptos que ya tenemos. Si alguno todavía no dio catequesis o empezó hace poco, esto le va a dar una gran mirada global de cómo abordar la catequesis como vocación, como ministerio, como acto evangelizador, como momento eclesial, como momento fraterno. Y desde esta perspectiva, vamos a adquirir herramientas, estrategias, técnicas para mejorar nuestros modos o nuestras condiciones en el anuncio del mensaje. Catequesis es hacer resonar, es hacer eco de una palabra más grande, que es la de la salvación. Vamos a ir adquiriendo también la posibilidad de acomodar los conceptos que necesitamos o que tal vez nosotros ya conocemos por la misma experiencia, pero que no le conocemos el nombre o que ahora los vamos, repito, a ordenar de manera secuenciada.
En primer lugar, yo les decía, cuando vamos a abordar la catequesis, se trata de la transmisión de un mensaje, de un anuncio, y ese anuncio y ese mensaje está destinado a otros. Sale de mí, estoy llamado a hacerlo resonar, a hacer eco en el otro, y ese otro tiene un nombre. Más allá del nombre específico, el nombre técnico, desde este lado, en este momento académico que estamos compartiendo, no lo vamos a llamar chicos, no lo vamos a llamar niños, no lo vamos a llamar jóvenes, no lo vamos a llamar adultos, no lo vamos a llamar familia, no lo vamos a llamar enfermo, no lo vamos a llamar presa, no lo vamos a llamar catecúmenos, porque esa es otra cuestión, es el nombre de aquellos que están haciendo el proceso de iniciación en la fe, pero con el camino catecumenal que tiene la Iglesia prevista, que es otro método catequético. Acá vamos a hablar de manera en general, a abordar al otro que va a recibir el anuncio de fe que hago como interlocutor, es decir, ¿quién es el que va a recibir el mensaje? ¿A quién catequizo? ¿A quién evangelizo? ¿Al niño, a la familia, al adulto, al catecúmeno? No. Se llama interlocutor, es el término específico que nos brinda el directorio para la catequesis, ¿sí? Cuya última edición desde la Santa Sede fue en el año 2020. Está fresquito y los invito a ir leyéndolo, también les va a ayudar un poco largo, pero va a ir dándoles conceptos que puedan acompañar. El otro entonces es un interlocutor. Ahora bien, tenemos que definir, ya definimos quién es el que está enfrente que va a recibir el anuncio, vamos a definir cuál es nuestro modo de anuncio. Vamos a ver que no es lo mismo evangelizar que catequizar. ¿Qué es la evangelización? En primer lugar, es un mandato de Cristo. La evangelización, dice el directorio de la catequesis, es una realidad dinámica, es decir, constantemente en movimiento. Es un proceso, hay etapas, no es un evento, no es un anuncio y ya está, es un proceso, es un camino, es un itinerario por el cual la Iglesia, movida por el Espíritu, proclama y separa el Evangelio a través del mundo entero. Es el anuncio del Evangelio de la resurrección de Cristo. Este es un mandato de Cristo que le confía a su reino, pero como instrumento privilegiado a la Iglesia. Actualizar la salvación y continuar la obra de Cristo es evangelizar. Llamados nosotros a compartir esta misión de Jesús, de anunciar la obra de la salvación del Padre, y que llevada a cabo a lo largo de la historia en la acción del Espíritu, se convierte en un don para la humanidad. Es el anuncio del querigma, es decir, del punto central de nuestra fe, Cristo padecido, muerto y resucitado para nuestra salvación, y su profundización de modo vital, es decir, anunciamos el querigma, lo hacemos conocer y hacemos que se vuelva vida, porque el anuncio de un Cristo resucitado viene a transformar la vida. ¿Qué es transformar la vida en el ambiente de la evangelización y en los términos de la catequesis? Que el cristiano se convierta en discípulo de Cristo. Para eso evangelizamos, para eso también catequizamos. Este anuncio del querigma y su profundización de modo vital, es decir, que toque mi vida y mi existencia, tiene su fundamento en este Jesús o en esta obra del Padre que en el Espíritu quiere nuestra salvación. En el fondo, evangelizar es salvar vidas, es salvar almas. Ese es el concepto de evangelización. Ahora vamos a preguntarnos, ¿y la catequesis qué es? Bueno, la catequesis tenemos que entenderla como un modo privilegiado de todo el proceso de la evangelización. Es decir, son momentos, son etapas especiales en la vida del cristiano que está transformándose en discípulo de Jesucristo, porque ya recibió el querigma, lo está profundizando de modo vital y está educando su fe. Está recibiendo como don la posibilidad de desarrollar esta virtud sobrenatural que nos regala el bautismo el mismo Dios, junto con la fe y la esperanza, que es la fe. Es la transmisión de la fe, pero ya a modo educado, es decir, va a haber una secuencia de conocimientos que vamos a ir adquiriendo, va a haber conocimientos con términos específicos que vamos a ir aprendiendo, donde tanto la cabeza como el corazón van a ir generando a su vez un proceso de transformación,
un proceso de conversión, lo que llamamos la metanoia, cambio de idea, cambio de corazón. Es decir, cabeza y corazón van a ir transformando la vida de la persona a través del contenido de la fe que recibo en un discípulo de Cristo, en un miembro comprometido de su iglesia, en un cristiano capacitado para transformar el mundo, cual levadura en la masa, cual sal en el mundo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante como luz del mundo, sal de la tierra, que la catequesis nos capacite para transformar las realidades en las que estamos, viviendo, trabajando, en las que nos movemos, en las que establecemos relaciones. La catequesis entonces es educación en la fe. Escuchen el concepto que nos regala el directorio de la catequesis. Es educación en la fe de niños, jóvenes, adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Por eso es importante distinguir el simple anuncio, simple en cuanto a estrategia, simple tal vez en cuanto al modo, al método, que es la evangelización, a esta secuenciación, a este camino de profundización y de transformación de la vida cristiana, que es la catequesis. Entendida, repito, no como la catequesis presacramental, es decir, acá no estamos hablando de la metodología para la catequesis prebautismal, o como se dice, el cursillo prebautismal. No estamos hablando de la catequesis de los 2 o los 3 años para prepararlos a las familias o a los interlocutores a recibir el sacramento de la confirmación o a recibir la Eucaristía o el sacramento de la reconciliación. Tampoco es la catequesis prematrimonial, no. Esta es la catequesis entendida como modo privilegiado de la evangelización, que abarca todo el arco de la vida, que quiere educar para iniciar, completar la plenitud en la vida cristiana. No es catequesis presacramental cuando hablamos aquí de catequesis, es todo momento catequético que ayuda a profundizar la vida cristiana desde el inicio hasta el final de la vida y que es un momento privilegiado de todo el proceso de la evangelización de las personas. La catequesis es además una mediación eclesial. Hay un llamado de Dios que confirma la Iglesia. Por eso el catequista brinda no solo un apostolado o un voluntariado, no lo es un llamado de Dios y es un servicio en la Iglesia y en la Iglesia al mundo. La catequesis termina siendo un servicio de evangelización en todo el mundo. Es maduración en la fe en todas las dimensiones de la persona, en dimensiones cognitivas, porque intelectualmente nos son dados conceptos a través de los cuales conocemos a Dios y entramos en una mayor relación con Él. En sus dimensiones afectivas, nuestra relación con Dios empieza a involucrar también todos nuestros factores psicoafectivos para con Él. Nuestras dimensiones operativas, la fe después naturalmente va a traducirse en obras, la caridad, el mismo anuncio, y en su dimensión comunitario-social, es decir, la fe se transmite en una comunidad específica, que es la iglesia toda, pero que tiene un rostro propio, que es mi comunidad. Y por otro lado, en su dimensión social, la iglesia no solo anuncia, no solo catequiza, no solo evangeliza a aquellos que son miembros de la comunidad cristiana, sino a través de sus obras y del testimonio, de este modo que tiene la comunidad cristiana de comportarse, de vivir un estilo propio, sus relaciones, su vida personal, ilumina, transforma y tiene una misión social. Y hacia afuera esta misión social se comprende después en la amplia gama de acción territorial que tiene una comunidad cristiana. Algo muy simple.
Se muere alguien en el barrio, no está el sacerdote y van 2 o 3 de la comunidad a rezar. Hay alguien enfermo y estamos preocupados, ¿qué le pasa? Que no viene, nos enteramos y fuimos a llevarle la virgencita con la gente del grupo de oración. Nos enteramos que hay alguien que le está pasando mal, con el grupo de Cáritas Parroquial hicimos una colecta y fuimos a ayudarlo en sus necesidades. Y después podemos ir a escalas tal vez mayores, ¿no? Qué sé yo, el mundo de la política, de la economía, del arte, de la educación, de los profesionales. Hemos entonces entendido el objetivo del curso, diferenciado el concepto de evangelización y de catequesis. La evangelización transmite el mensaje, la catequesis lo hace de modo ordenado, orgánico, donde entendemos la catequesis como un momento privilegiado de la evangelización y es educación en la fe. Ahora bien, ¿qué es la metodología catequética? Hay diferentes definiciones. Vamos a quedarnos con una y enfocarnos en una, que es un poco la más completa que podemos recibir, para enfocarnos después y poder entender la secuenciación de estos módulos que forman parte del seminario de metodología catequística. La metodología catequética es las estrategias, los modos, las modalidades, las proyecciones que ayudan a transmitir el mensaje del Evangelio de manera integral y significativa. Vamos a repetir, son las estrategias, los modos, las modalidades, las proyecciones que ayudan a transmitir el mensaje del Evangelio, es decir, esta educación en la fe, de modo integral y significativo. Todo aquello que contribuye en la catequesis a educar la fe. Este seminario es parte de una metodología. ¿Qué es modo integral y qué es modo significativo? De modo integral, que abarque toda mi persona humana. No son solo conocimientos para que yo después sea capaz de hacer una prueba, que hay gente que toma prueba en la catequesis. No se trata de recibir información doctrinal, porque no es el único aspecto del anuncio o de la educación en la fe en el momento del catequético, en el acto catequético, sino que involucre también toda mi vida personal, el mundo de mis relaciones, mi mundo afectivo para entrar en relación con Dios, también no solo desde un lugar del conocimiento, sino de un modo afectivo que involucre mis emociones, mis sentimientos, el modo comunitario, que sea integral significa que también involucre a Dios en mi cuerpo. Por ejemplo, no tenemos tan desarrollado una catequesis para el enfermo, que involucre mi situación actual. Hoy hay diferentes modelos de pareja. No tenemos sacramentados y no sacramentados. Hay una amplia gama. ¿Cómo reciben ellos, por ejemplo, el anuncio y la evangelización a través del modo orgánico que tiene la catequesis? Podemos hablar de la evangelización y de la catequesis a presos, a personas con discapacidad, a personas que tienen una enfermedad terminal, a personas que están recuperándose de alguna adicción. Es decir, tienen una realidad que les es propia y en el anuncio integral no se la puedo anunciar a alguien como si esa realidad no le afectara o no la tuviera. Cuando hablamos integral es decir que abarque toda la persona humana. Las personas en duelo, las personas que están deprimidas, que han intentado quitarse la vida. Es decir, tiene una circunstancia propia. Este mensaje que le voy a llevar es verdaderamente significativo para esta instancia de vida en la que está. Y después, que sea significativo, es decir, que me diga algo a mi vida hoy, pero hoy y siempre. Significativo es decir, que yo me anime a seguir este camino que hoy me están regalando, que hoy me están presentando. Por otro lado, esta metodología catequística tiene una única meta: formar discípulos misioneros del Evangelio del Reino de Dios.
Esto parece muy simple, pero densamente necesitamos expandirlo, explicarlo, porque teológicamente es muy significativo, es muy denso. Formar discípulos misioneros es la meta de la catequesis, entendida como momento privilegiado de la evangelización que abarca todo el arco de la vida. Discípulos misioneros de Cristo, del Evangelio del Reino de Dios. Son miembros de una comunidad eclesial, son miembros de la Iglesia de Cristo, pero la Iglesia no agota el reino. El reino de Dios es más grande, es una realidad que nos excede y excede incluso a la misma Iglesia, pero en esta Iglesia querida y fundada por Cristo, la Iglesia es entendida como un instrumento al servicio del reino de Dios. Fíjense, cada vez nuestra tarea se vuelve a la vez que más chiquitita y humilde, simple y sencilla, gigante, porque es parte de la inmensísima obra del reino que Cristo ha inaugurado cuando viene a este mundo. Nosotros todas estas realidades estamos llamadas a hacerlas presentes, a regalarlas, a darlas, a hacerlas crecer en el otro, en el interlocutor, con esta responsabilidad de haber sido llamados por Dios, confirmados en el ministerio por la Iglesia y ahora enviados a servir en este apostolado específico, en este ministerio específico. Hay varias incidencias en la persona humana de la metodología catequética. Es decir, tiene varios efectos o busca varios efectos el conocer la metodología catequética para después aplicarla o replicarla en nuestros procesos catequéticos. Que ayuda a transformar la vida. De hecho, a veces pretendemos cosechar mucho o antes de tiempo, pero nadie se va igual después de haber salido en la catequesis. Nadie se compromete igual. Nadie recibe el anuncio del mismo modo. Nadie permanece igual después en la comunidad de la catequesis. Pero cada uno se lleva algo de la catequesis. Nosotros a veces creemos que no, pero sí, porque la obra es del reino de Dios. También la metodología busca que incentivemos al otro a cristificarse. Es decir, anunciamos esto para transformar vidas en discípulos y misioneros de Cristo, pero para que cada vez el interlocutor se vaya transformando a imagen y semejanza de Cristo el Señor, con sus actitudes, con su pedagogía propia, con su predilección por los más necesitados, los pobres, los que sufren. Cristificarse, es decir, comenzar un proceso de parecerme cada día más a Cristo. La metodología catequética busca también que en el anuncio ayudemos a los demás a identificarse como miembros de una comunidad peregrina, es decir, de una comunidad que está en constante movimiento por la acción del Espíritu y por el factor humano, pero que está en camino hacia el cielo. Es decir, ¿por qué nos aglutinamos en la comunidad? Es el regalo que Dios nos dejó para caminar juntos hacia la meta definitiva que es el cielo. La comunidad nos recuerda que nadie se salva solo. Es en comunidad como caminamos juntos hacia el cielo y es en comunidad como vamos a vivir para siempre en la eternidad, gozando de la absoluta presencia divina, en una comunión perfecta con Él y entre nosotros. Nos ayuda a reconocernos como parte de un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. Esta triamúnera, estos tres ministerios o servicios o características o aspectos de la vida cristiana que nos regala el bautismo, ¿no? La gracia bautismal. Un pueblo de profetas para anunciar, para denunciar desde el Evangelio. Un pueblo de sacerdotes para ofrecer la adoración y el culto perfecto al Padre, y un pueblo de reyes llamados a reinar en el reino de Dios con Cristo Señor. La metodología catequética tiene también, o busca en el proceso catequético, que en las personas se generen
actitudes maduras de fe. Es decir, buscamos que el cristiano maduro tenga actitudes maduras de fe. No infantilizar la catequesis. Que no todo sea el dibujito, o que no siempre todo sea el dibujito. Pedagógicamente, el dibujito, el juego, o lo que fuera, sirve como recurso para catequizar, pero en su lugar y en su tiempo, en la edad en que estos recursos son asimilados de una manera simple y natural. Cuando no hay actitudes maduras de fe, iglesia madura es porque tiene cristianos maduros. Cuando no hay actitudes maduras de fe, es decir, tenemos cristianos inmaduros, tenemos una comunidad inmadura, una iglesia inmadura. Y esta metodología catequética busca también desarrollar la vida comunitaria con este fuerte aspecto de que todos somos discípulos y misioneros de Cristo. Una comunidad servidora, misericordiosa, discipular, misionera. Esta comunidad que, como las primeras comunidades cristianas, cuando los otros nos veían, decían, miren cómo se aman, ¿no? Miren cómo se aman. ¿Para qué sirve la metodología catequética y por qué es bueno conocerla? Porque ayuda a descubrir la adaptabilidad y la multiplicidad de modos en la transmisión del Evangelio. No hay un único modo. La metodología nos abre el panorama, es decir, hay muchos modos de catequizar. Aquí tenemos que tener en cuenta igual que es importante la contextualización, es decir, hay muchos modos de catequizar, pero no todos los modos sirven para todas las realidades. Contextualizar es entender qué comunidad tengo, cuáles son los factores sociales que inciden en ella, qué edades tienen mis interlocutores, qué características tiene como propias el grupo de interlocutores que voy a catequizar y después cada interlocutor que va a recibir el mensaje. Aquí intervienen también los aspectos de toda la persona humana. Por eso, para catequizar también tenemos que tener en claro una concepción antropológica. Vamos a ir a catequizar, a evangelizar, a transformar como discípulo misionero a través de un proceso de educación en la fe a alguien que es un hijo de Dios, un miembro de la iglesia, un hermano nuestro en la fe. Y aquí tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones de la persona humana. Su dimensión psicológica, biológica, sexual, cultural, su edad en la fe, su modo de vivir en familia, su modo de vivir en sociedad. Es decir, la metodología catequética nos sirve para descubrir la adaptabilidad y la multiplicidad de los modos en transmitir el mensaje que tiene un rostro particular, que es el grupo de los interlocutores que Dios me ha confiado, que la Iglesia me ha dado, para que puedan crecer en la fe y generar actitudes maduras de fe. Si queremos definir método, no vamos a poder. Hay una multiplicidad de métodos y por tanto cada uno merece una definición particular y específica que incluya los factores que ese método sostiene o reserva para la transmisión del mensaje. La Iglesia define los métodos en cada época. La comunidad los contextualiza por los factores que la identifican. Pero podemos entender el método de la siguiente manera, y con esto vamos a ir terminando. Como un itinerario global de proyección, es decir, vamos a poner estos objetivos en esta cantidad de tiempo, con estos recursos humanos, y este va a ser nuestro plan catequético. Que acá podríamos, por ejemplo, tener en cuenta los catecismos diocesanos. Lo podemos entender como una secuencia de intervención operativa, es decir, esta posibilidad de dar diferentes momentos, la educación en la fe a través de encuentros,
de celebraciones, de procesiones, de momentos de vida familiar y distensión, una secuencia de intervenciones operativas que no necesariamente son de modo intelectual. Puede ser entendido como el uso de determinadas técnicas o lenguajes. Podemos catequizar, por ejemplo, a través de la virtualidad con canto, cielo abierto, a través de imágenes o películas. Hay una amplia gama de esto en el cine, en la fotografía, en la virtualidad, a través de flights, bueno, un montón de cosas que acompañan este modo. Por ejemplo, bueno, hay muchas personas que son sordas que aprenden a través de imágenes la fe. Y como el uso de la multiplicidad de técnicas o lenguajes que además se encuentran como propias en nuestra región. Entonces entendemos que la catequesis es acción, enseñanza, transmisión, iniciación. En cuanto a ejercicio de esto, supone un proceso y a la vez un método, es decir, cómo organizar todos los factores que llevan a cumplir el objetivo de la catequesis. Eso define un método. Hay diferentes modos de acuerdo a cómo abordemos la catequesis, mi interlocutor, las circunstancias en las que me encuentro personalmente, en las que se encuentra el interlocutor, en las que se encuentra la comunidad eclesial misma, donde la transmisión de la fe se va dando a través de la catequesis, pero el método es múltiple. Puedo inventar un método que va a tener en cuenta determinados factores para que el acto catequético se pueda dar, pero esta ya no es mi parte, así que no voy a hablar de eso. Entonces vamos a definir entonces a manera concluyente el método. Si entendemos que la catequesis es acción, enseñanza en la fe, transmisión de un mensaje, iniciación en la vida discipular y misionera, en cuanto a ejercicio, supone un proceso, es decir, hay etapas, hay un modo orgánico, hay una secuenciación y a la vez supone un método, es decir, un modo de organizar todos los factores que llevan a cumplir el objetivo de la catequesis, que es convertir al interlocutor o transformar su vida para que sea un cristiano que tenga actitudes maduras de fe o un discípulo misionero de Cristo. Ese es el método, organizar todos los factores y los recursos que tengo para el objetivo, para cumplimentar o cumplir el objetivo de la catequesis. Transformar la vida de alguien para que sea un discípulo y misionero de Cristo. Aquí entonces va terminando ya mi módulo con la presentación general de todo este seminario de catequesis, de metodología catequística. Hemos hablado de la definición, después del objetivo del curso hablamos de la definición de evangelización, de la definición de catequesis. Dijimos qué es la metodología catequética, que es toda esta serie de estrategias y modalidades que ayudan a proyectar la transmisión del mensaje. Dijimos que la metodología catequética tiene varias incidencias en la persona humana. ¿Para qué sirve y por qué es bueno conocerla? Que esto ayuda a descubrir la adaptabilidad y la multiplicidad de los modos en la transmisión del Evangelio. Y hablamos de lo que es el método, es decir, este ejercicio de la catequesis que necesita organizar los factores y los recursos que ayudan a cumplir el objetivo de la catequesis, que ya dijimos que es transformar la vida a modo maduro y que la persona, el interlocutor, se convierta en un discípulo y misionero de Cristo. Bueno, hasta aquí este primer módulo y la presentación general del curso. Un gusto compartir con ustedes. Sepan que después, quienes quieran la certificación, tienen que tener van a cumplir 2 requisitos al final de este curso. Es haber visto al menos 5 de los 7 encuentros que tenemos aquí en el canal de YouTube, que se van a ir publicando en tiempo y forma acordado y como lo anunciamos. Y después vamos a estar enviando a través del mail o del link de inscripción al que ustedes se metieron en internet para inscribirse, una serie de preguntas cuyo trabajo final en una carilla va a ser enviado también al mail del instituto y después de la corrección vamos a estar extendiéndoles la certificación de que han realizado este curso de metodología catequética. Con la bendición de Dios, nos vemos en el próximo módulo.